22 ya la temperatura sube que te sube, 11:36 en nuestra mesa el señor Pablo Volcato. Acá estamos, muy bien. Escuchaba que estabas ahí comentando la diaria de la convención. Estamos en los días que... días de escrituras. Días de escritura, ya prácticamente todos los dictámenes ya se hicieron. Mayorías, minorías, las que sean, pero ya la comisión redactora tiene, no sé, unas centenares de dictámenes, no sé, son un montón. Sí. Son más de 100, creo, que en muchos casos tienen que compatibilizar la redacción, habrá algún dictamen que se pisa con otro, articular bien y pero demás. es la semana esta. Pero esta es la semana y que entiendo yo que también esta semana ya está convocado el Pleno para empezar a aprobar esos dictámenes que vengan ya rehechos por la comisión redactora, algunos de ellos por lo menos. Entre ellos está el relacionado con ciencia y tecnología, porque no hablamos desde ese momento, me parece, porque yo no estuve... Mira, pero está bueno. Ayer le preguntaba a Andrea Eletti, que estuvo militando la cuestión de cultura, de la presencia de cultura en el texto y de cómo estuviese sentado ahí, si se habían quedado conformes. Y bueno, vale la misma pregunta. ¿La ciencia se queda conforme? Ahí estamos. Ahí te cuento más o menos cómo fue el proceso. Cuando se hicieron la apertura a la comunidad que haga propuestas, el Foro de Ciencia de Santa Fe, por ejemplo, hizo su propuesta, pero también la hicieron el colectivo de becarios, la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, y también la hicieron las autoridades de los CCT, CONICET, o sea, los representantes de CONICET de Santa Fe y Rosario en conjunto hicieron también una propuesta o presentaron un escrito. Por supuesto, eran propuestas hechas eran más declaraciones de buenas intenciones que cosas escritas por juristas, ¿no? Y que también es cierto que es muy complicado, porque a veces la gente, todos nosotros, digamos, por un desconocimiento del derecho constitucional y demás, claro, queremos ver un texto mucho más extenso que una carta magna permite, más ¿no? específico. Más específico, Sí. Y es difícil. Es difícil. A la vez, Unidos había escrito algo, Más para Santa Fe había escrito algo, y creo, no sé si Unidos tenía uno que había escrito el socialismo y otro el radicalismo, eso no me lo acuerdo bien. Pero bueno, la cuestión es que cuando nos enteramos que todas estas organizaciones de la civilidad, digamos, habíamos hecho estas propuestas, tratamos de confluir en una. Nos reunimos entre nosotros y el Frente Amplio por la Soberanía por afuera también había hecho su propuesta. Y generamos un texto más o menos unificado, unificado, que tenía prácticamente el espíritu de todas las otras propuestas que habían sido presentadas. Eran 3 artículos, lo que era nuestra aspiración de máxima. Uno, donde se declama el derecho al reconocimiento de la ciencia como un valor de la sociedad. Para una sociedad basada en el conocimiento. Otro artículo en el que de alguna manera comprometía al Poder Ejecutivo de que las políticas públicas estén alineadas con un proyecto provincial, con la matriz socioproductiva, para el bienestar de la gente, o sea, como un direccionamiento de que está bien, el derecho está ahí enunciado, pero que de alguna manera hay que implementarlo. Y había un tercer artículo que era mucho más instrumental, que era darle rango constitucional a la Agencia de Ciencia de Santa Fe. Ajá. Santa Fe tiene una agencia de ciencia que es básicamente la que recibe, la que gestiona los dineros destinados a ciencia y tecnología y a los proyectos, hace las convocatorias, establece vínculos con el medio productivo también, pero que está adentro, hoy por hoy, depende del organigrama de gobierno. Hoy por hoy está dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que está dentro del Ministerio de la Producción y prácticamente no dialoga con ninguna de las otras áreas. O no dialoga fluidamente. Entonces, qué sé yo, las cuestiones de salud, las cuestiones de medio ambiente, por decirte algo, quedan un poco más soslayadas y quedan un poco más sesgadas por lo que quiera la producción. En otros momentos quedará bajo del Ministerio de Ciencia, depende cómo sea el organigrama de gobierno provincial en ese momento. Entonces, nuestra propuesta era darle rango constitucional y darle autarquía con financiamiento, para que sea la autoridad de aplicación de las políticas de ciencia provinciales. Bueno, esos 3 articulados con esas 3 intenciones, solamente la propuesta de Más para Santa Fe la tenía.
sin haberlo coordinado con nosotros, ¿no? Pero solamente el que pensó la ciencia del mismo modo que la comunidad fue la gente de Más para Santa Fe. Recordemos, Sí. Más para Santa Fe, el Partido Justicialista con aliados. Ciudad Con Futura. Ciudad Futura, con el Frente Renovador. Y demás. Bueno, en la negociación que hubo que hacer ahí en la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, bueno, se encontró otro texto que fue el dictamen de mayoría que salió aprobado. El dictamen de mayoría, mira, puedo leerlo el artículo entero. Dale, y sí, después claro, te digo, porque claro. es cortito. La provincia reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socioproductivo, sustentable e inclusivo. Se impulsa el fortalecimiento de un sistema de innovación con el desarrollo de una institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren el acceso equitativo a sus beneficios. El impulso a la investigación original, la transferencia de tecnología y la difusión del conocimiento, propiciando la articulación entre actores públicos y privados, vinculados a la generación de conocimiento, y la producción científica es promovida en articulación con las universidades radicadas en la provincia y los organismos de ciencia y tecnología. Tiene más o menos las mismas tres cosas que tenían esos tres artículos, un poco más lavadas. Por ejemplo, el rango constitucional de la agencia no lo da, porque el Bloque Unido no lo quería. El Bloque Unido fue el que se negó a que la institucionalidad de la agencia tenga rango constitucional. ¿Y con qué argumento? O sea, te pregunto de afuera. Que no querían, ¿Hay margen para discutir argumentos en esos términos? Si yo no quiero por tal y tal motivo. Ellos querían que en la Constitución nueva no exista la conformación de ninguna institución. Que no quede consagrada institucionalmente con rango constitucional ninguna organización del Estado. Esa es un poco así como... Ese es el argumento. Ese es el argumento principal, creo yo. Pero además, deja un poquito, dice... Lo que sí se pudo colar una frase que es importante, que dice que se necesita el desarrollo de una institucionalidad. Le da como una comanda a que después normativamente pongamos... puede estar todavía la agencia con autarquía, pero en una normativa posterior a la Constitución. En ese sentido, comparado con lo que estaba antes, que solamente decía la provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la cultura en todas sus formas y la investigación en el campo científico y técnico. Eso era toda la mención que había. Y además antes. Una mención asociada. Casi... Sí, como diciendo... Casi por compromiso, si quieres. Parece la declaración de una candidata a Miss Mundo que dice yo quiero la paz en el mundo, digamos, es una cosa así. Es una generalidad. Una generalidad tan vaga que es lo mismo que no decir nada. O sea, en ese punto se gana. En ese punto se gana. Creo que hemos conseguido un avance muy grande. Lo tenemos que ver como una victoria. A algunos les sonaba a victoria pírrica, pero en definitiva la Constitución ahora va a tener un artículo específico destinado a la ciencia, tecnología e innovación y abre las puertas para que una institucionalidad sea conformada. Bueno, eso en lo inherente a la ciencia. Ayer hablábamos de lo inherente a la cultura. Bueno, vos has estado un poco ahí, has tenido que tomar la palabra, inclusive a nombre de tus compañeros científicos. Sí. Lo que sí a uno le da la sensación, esto después lo podemos compartir con Gustavo también, porque ya no queda tanto. ¿Cuánto falta? Esta es la semana... El 14 de septiembre tenemos la Constitución redactada y promulgada. Claro, porque esta es la semana que se va a redactar intensamente y después se pondrá a consideración esa redacción de todos los convencionales. Más o menos así se va a proceder hasta el final y estamos hablando de que faltan nada más que 20 días. ¿Sí? Sacar los fines de semana, es nada del tiempo. Algunas sensaciones que van quedando. Primero, que esta idea del gobierno, porque fue una idea del gobierno, de que no hubiese una gran instalación del tema de la reforma a la sociedad, caló porque no lo hubo. Sumado al descontento en general para con la política y la falta de voluntad política para que esto sucediera, no lo hubo. Esa podría ser una primera conclusión. Pero además, el devenir del debate nos podía permitir una chance de involucrar a actores de la sociedad más del común. Tampoco sucedió. Lo hizo solamente la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías. De Derechos y Garantías. Que ahí sí se escucharon una multiplicidad de voces. Y el ciudadano común, en todo caso, a lo mejor representado en alguna organización no gubernamental, etcétera, pudo participar. De todas maneras, en una instancia tardía, creo yo, porque ese mismo podían haber sido audiencias públicas
anteriores al comienzo del debate de la convención, como para que los convencionales ya vayan con todo ese insumo. Yo pensaba, digo, a ver, no había, esto de que ya va a ser casi un hecho consumado, no tenía, una vez realizado el acto electoral, una fecha en que se tuviese que hacer. No era que de las elecciones a tanto había que hacerlo. No. Se podía hacer el año que viene, Exacto, se podía hacer más adelante. Exacto. Entonces yo digo, ¿no hubiese sido una herramienta, por ejemplo, para trabajar en las escuelas? En educación cívica. Una hermosa herramienta para trabajar que todo el año. Pibes, que además a los 16 años votan, pudiesen estar involucrados. Claro. Y así un montón de herramientas que definitivamente con una intencionalidad política el Ejecutivo Provincial no quiso hacer. No quiso, claro. Esa es otra conclusión que puede quedar. Y después, lo otro que sí ya se puede entender como, no sé si decirle un error, porque también entiendo que hubo una intencionalidad política, el lapso. La verdad que 2 meses para discutir una carta magna, que la última vez que se abrió fue hace 63 años, se aparecen como poco. Sin toda esa discusión previa. Y sin porque si me hubiese dicho, tuvimos 6 meses con esa discusión previa. Preparamos para después ir a cocinar, pública. Pero si tenés que cocinar todo... Claro. Si tenés que cortar todo y no te dan los tiempos. Por eso digo, en un punto eso constituyó una intencionalidad política, claramente. Y por eso muchos dicen, bueno, termina siendo en los artículos en los que el debate trata de profundizarse una escribanía del gobierno. Esa idea de que el gobierno tenía la Constitución abajo de la mesa en un cajón del escritorio y una vez que se consumara el triunfo electoral lo iba a poner ahí, donde hubo que apretar lo hizo. Sí. Las cosas son con mínimos cambios respecto de lo que el Ejecutivo quería. Sí. Con el buque insignia que es la reelección del gobernador. Claro. Casi como único gran interés, ¿no?